Hola Enrique. Bueno, le doy a grabar, como hago siempre, ya lo sabéis, para que esto lo podamos ver después, sobre todo los que no se pueden conectar. Y en principio debería ir bien, porque lo voy a hacer exactamente igual. Vamos a esperar. No entiendo por qué la cámara me sigue. Ojalá no me siguiera, pero me sigue. Em, Vamos a esperar un par de minutos y empezamos. Bueno, seguro que alguien se va uniendo después, pero voy a empezar. Esta es la reunión. Tengo el móvil allí, entonces no voy a mirar mucho porque vuestras caras las tengo más abajo, ¿no? Pero bueno, que os estoy mirando, no me estoy mirando a mí mismo solo. Eh, este es el inicio de la reunión para hablar de nada, de Carmen Laforet. A todos los que no estéis en directo, muchas gracias también por vuestro interés y a todos los que estéis en directo y los que no, pues muchísimas gracias por participar en este club de lectura, por apoyarme. Ya lo sabéis que esto es muy importante para mí, es como mi niño pequeño al que quiero cuidar y, y bueno, pues me hace muchísima ilusión que estéis aquí y podamos seguir hablando y discutiendo sobre libros, que es algo que me hace muy feliz. Y nada, vamos a empezar con Nada, de Carmen Laforet. Y quiero, yo aquí tengo, pues eso, mis apuntes, ¿no? Para ciertos temas que me gustaría tratar, pero a ver qué me podéis decir vosotros en un inicio, si queréis. O bueno, puedo empezar yo, que a lo mejor siempre es más fácil, pues con la idea, que a mí me llamó mucho la atención y creo que es muy especial que alguien tan joven como Carmen Laforet, que escribió esto con 23 años. No sé si esto os llamó la atención, si creéis que este libro y ver la vida de la manera que la percibe ella, la profundidad y las palabras con las que consigue transmitir sus emociones son propias de alguien de 23 años, pero yo siento que con 23 años no habría sido capaz de hacer algo así, por supuesto, bueno, ni con 23 ni con 27 que tengo ahora. Así que os dejo hablar por este tema o por cualquier otra cosa, ya digo, que os interese tratar. Como siempre, bueno, pues levantáis la mano y yo os doy la palabra y así nos organizamos bien. Juan Carlos, cuando quieras. Sí, gracias. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de donde estemos. Eh, sí, a mí lo primero que me llamó la atención fue eso, una persona tan joven. Incluso leí en algún lado que ella dice que no es autobiográfico, que no debe interpretarse como una autobiografía, que tiene algunos tintes de experiencias que ha tenido, pero que no es autobiográfico. Y la otra cosa que me llamó la atención es, y creo que en las primeras, cuando elegimos el libro, alguien preguntaba la importancia del contexto. Yo creo que en todo libro el contexto es importante. Yo he estado 2 o 3 veces en Barcelona, no la conozco a profundidad, pero me llamó mucho la atención cómo la autora usa el contexto para reforzar lo que ella está transmitiendo. Es decir, no es necesario estar en Barcelona o haber estado en Barcelona para entender. Y me parece que es un juego muy hábil de cómo ella, conforme va escribiendo el contexto, uno va sintiendo un poco lo que ella siente, ¿verdad? Es decir, usa el contexto para profundizar los sentimientos que ella tiene. Eso me llamó mucho la atención y no es muy común en los libros. Yo, por ejemplo, cuando ella camina en esas calles o cuando venía de la fiesta con Pons,
uno como que siente que va caminando ahí a mí no me gustan mucho los libros que describen mucho y ella no usa mucha descripción, son pocas palabras, es decir, las descripciones son profundas. Hay libros que cuando empiezan a escribir mucho yo me brinco esa parte porque honestamente me aburre, pero aquí con pocas palabras ella logra transmitir esa sensación de que el contexto se está como adhiriendo a su estado de ánimo y lo hace muy bien. Entonces yo me sentía cansado, me sentía un poco triste cuando ella hacía ese tipo de conexión entre sus sentimientos, lo que iba pensando y lo que veía en el contexto. Y como les digo, sin necesidad de conocer Barcelona, porque habla de calles y lugares específicos que incluso probablemente ya ahora ni existen, probablemente, no sé. Pero esa parte me llamó mucho la atención también. Bueno, muchas gracias. Y sí, lo que dices me alegra que tú, que solo has estado, bueno, has estado por lo menos en Barcelona, ¿no? Porque hay mucha gente que ni habrá estado y ha leído este libro. Yo es que este año he ido mucho a Barcelona porque mi pareja vive allí ahora y hay muchas de las calles que sí que existen. O sea, que puedes ir a ver la calle Arribao, creo que es la suya, o bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero yo fui a verla ya pues, para sentir eso que transmite, que como tú muy bien dices, es un punto que yo tenía aquí apuntado, no no se explaya en muchos adjetivos del sitio, que lo hace lento y hago. No, simplemente te dice que está teniendo una conversación, o que está hablando en el mar, o que está viendo a dos bañándose, o que está caminando por la calle, o que está sintiendo el sol entrando por las ventanas. Y yo me acuerdo de leerlo y decir, es que este libro es tan bueno, le gusta tanto a la gente porque desde la sencillez absoluta consigue transmitir eso, la sensación del calor, la sensación de la tristeza, de agotamiento, de traición, cuando habla con su familia en algunas ocasiones, como que te pone muy bien, sin recargarlo para nada. Es como estar hablando con una amiga, esa es la sensación que tenía yo todo el rato. Em, y otra cosa en relación con esto, los ambientes, no sé qué os habrá parecido, no solo ya de la ciudad, porque claro, el contexto de la ciudad no para describirlo, pero incluso de su casa, cómo habla de esos espacios que la habitación de su tía, que es lúgubre, y la cama, y cuando sube la azotea, que es como muy, no sé, me parece que el tío viva encima de los demás en su sitio, en su espacio personal, que sea el único que tenga como esa privacidad. También entrar ahí y cuando le describe que está ahí fumando en la cama, es que me lo imagino perfectamente. Y ese estudio de los espacios es, es que quizá yo creo que en nuestra sociedad tampoco le damos tanta importancia o no se habla tanto de ello en el lenguaje ordinario, me refiero, de lo importante que es tener unos espacios en los que te encuentres bien, que no te sientas atrapado, que no sea como una cárcel, que te puedas desarrollar, porque eso te permite pues pensar mejor, estar más feliz, levantarte todos los días con una sonrisa porque te gusta lo que ves. Y por eso, bueno, dicen que esto no sé dónde lo he leído, pero que las mayores causas de los divorcios entre las personas, una de ellas es las mudanzas, porque claro, es un estrés constante mover las cosas de un lado a otro y no sentirte en casa y no sentirte a gusto y no sentirte protegido. Y yo creo que este libro no para de hacer hincapié en esos detalles constantemente. Elena, cuando quieras. Que yo bueno, hola, buenas tardes. A lo que has dicho al principio de lo de que era muy joven Carmen Laforet cuando lo escribió también, o sea, yo no sabía que era tan joven, me lo dijo mi abuela porque dio la casualidad que ella también se lo leyó este libro en su club de lectura y dije, joder, y que ella lo primero que me dijo de este libro fue, pues me sorprendió lo joven que era cuando lo escribió y yo creo que es alucinante, como dices, la forma, porque claro, yo siempre pienso que para escribir de esta manera, primero tienes que captar las cosas de esta manera, que es lo que a mí me parece más difícil, porque yo, por ejemplo, soy como, me noto que es súper simple y leyendo esto digo, la cantidad de cosas que no capto, como tú dices, que no somos conscientes de los espacios, de la importancia de toda esta, el estar cómodo, no sé, que te esté dando el sol y apreciarlo. Y hay un montón de momentos en el día también, como que este libro es un libro pues muy feo en muchos sentidos, pero luego tiene como esas cositas que aún así Andrea las aprecia, lo del sol, por ejemplo, que has dicho y demás,
Y a mí me ha servido pues eso, a decir, bueno, pues intenta hacer un esfuerzo en tu día a día, aunque a lo mejor tengas un día mal, igualmente has tenido cosas que no somos conscientes, pero que son buenas. Y no sé, eso yo creo que es sobre todo lo que más saco de este libro. Y lo de los espacios también, lo que decía Juan Carlos de Barcelona, es que es alucinante lo bien que lo escribe, y como puse en el Discord, que me recuerda un montón a Carlos Ruiz Zafón, porque como además es que tú vas a Barcelona y yo sí que la siento así totalmente, Barcelona, como súper fría, oscura, bueno, todo el barrio gótico y demás, y es, no sé, la verdad que me ha gustado mucho el libro. Un segundo, Enrique, es que le quiero preguntar a Elena que si nos puedes decir qué le ha parecido a tu abuela este libro, porque así como el salto generacional tiene que ser, no sé si te ha dicho algo, pero si nos puedes compartir un poco así brevemente. Si puedo hablar ya, porque es que creo que se me acaba de ir la wifi. Sí, se te ha ido un poco, pero No sé. yo te he escuchado ahora. Bueno, si no, esperamos a que vuelva Elena y luego que nos cuente Enrique, cuando quieras. Buenas tardes. Mira, sobre lo que estabas contando de los espacios, a mí sobre todo al principio del libro, cuando Andrea llega a casa de la abuela, me recuerda muchísimo es que yo, esa parte es como si la pudiera casi oler, ¿no? A mí me recuerda mucho a cuando yo iba a casa de unos abuelos o de otros, ¿no? Ese olor, tenían un parqué muy antiguo, el olor de los muebles, el olor incluso hasta de los armarios empotrados. Era una cosa, yo lo estaba contando, ¿no? Y también cuando hablaba el futón donde dormía, lo típico que te iba al sofá o al sillón de tu abuelo o a una cama, y aquello evidentemente tenía muchos años más que tú y seguramente pudiera tener hasta la edad de tus padres, ¿no? Y cuando hablaba del sol, cuando entraba por la ventana, yo me acuerdo en casa de unos abuelos que vivían en el sexto, por las tardes, los sábados que solíamos ir allí a comer, cómo entraba el sol, ¿no? Entraban los rayos de sol hasta la mitad del salón y veía el polvo de suspensión y yo me quedaba allí un poco como sumergido en esa visión, ¿no? Y a mí los primeros capítulos de cómo describe los espacios, el pasillo, una habitación, la otra, las habitaciones que eran entre las habitaciones había como muros o barreras invisibles que tú no podías atravesar. Fíjate que cuando se mete en la habitación de su tía Angustias, cuando no está y aparece su tía Angustias, sale allí despavorida pensando que se iba a ganar una paliza, porque cuando lo estás leyendo dice, le van a pegar, le van a pegar, le van a pegar, ¿no? Y bueno, después lo del tío allí en el Torreón, en sus dominios, ¿no? Es tremendamente curioso, pero a mí el principio me hacía recordar perfectamente mi visita a casa de mi abuelo. El entrar a casa de los abuelos, que era como una vuelta al pasado, ¿no? Tus abuelos tienen, pues bueno, la casa que montaron con todo su cariño, cuando vivían allí tus padres hace muchísimos, muchísimos años, el mobiliario y todo es antiguo y ya está, ellos vivían así y es su forma de vivir y es como ellos estaban. Pero a mí al principio era lo que me recordaba a mi infancia y el olor. Yo decía, ¿cómo este libro me puede estar recordando olores del pasado? Solo me ha pasado con un libro que leí hace muchísimos años, con el perfume de Patrick Süskind de hace muchísimos años, y es que yo era como si pudiera oler, y yo decía, madre mía, esta mujer cómo me está haciendo a mí recordar esto. Bueno, muchas gracias por contarnos algo así. Y yo creo que eso es otro de lo que hace esta novela grande, es esa capacidad de representar la cotidianidad, de que nos recuerde a todos. Dice Gospodinov en su libro que me estoy leyendo, Las Tempestálidas, que ya os hablaré de él en algún momento, pero dice que cuando la gente pierde la memoria, porque habla mucho de la demencia, lo que más hace a las personas recordar las cosas son los olores. Y claro, cuando llevas a alguien muy mayor que tiene demencia a oler algo, de repente como que vuelve a la consciencia o está 5 minutos que vuelve a sentir las cosas, porque claro, ha olido eso. Y que este libro sea capaz, porque a mí me pasaba también con ese, a mí, yo al leerlo olía a madera húmeda, eso, lo que has dicho tú de los fondos de armario, que huele a cerrado, esa ropa que lleva ahí, que no se mueve mucho y que tiene ese olor característico a neftalina. Y es que lo transmite
y lo mejor que creo, porque hay ciertos autores o autoras que pretenden conseguir algo, pero a mí me da la sensación, que a lo mejor no es así, porque claro, no conozco a Carmen Laforet ni sus intenciones, pero yo tengo la sensación de que simplemente le sale natural describirlo tal y como es, y por esa naturalidad consigue transmitirlo con tanta profundidad. O sea, que si alguien se propusiera, voy a hacer que la gente sienta olores al leer esto y que se vea reflejado. No. Lo describe como ella lo vivió, como ella se lo imagina o como era en su época y consigue que nosotros lo sintamos así. Claro, que es la época de nuestros abuelos, ¿no? De la que habla y, no sé, me parece maravilloso. Elena, si quieres nos puedes comentar lo de tu abuela ahora. Sí, perdona, que es que hay veces que se me va la conexión directamente. Que nada, me dijo que lo que más le había impresionado era eso, que cómo podía estar también escrito y que era un libro, me dijo, como no esperes gran cosa, o sea, que es un libro como muy normal, que como tú decías en un reel, creo que el título de nada es bastante significativo el libro, en plan, que no tiene demasiada historia, pero que estaba muy bien y vamos, en realidad luego es que después de leérmelo, yo esto se lo pregunté antes de leerlo y luego ya no lo he comentado con ella, pero la verdad es que tendría que comentarlo con ella, sí. Qué guay. Sí, el título de nada me encantaría. Es que ojalá estuviera Carmen Laforet con nosotros para preguntarla por qué elige ese título. Porque es que al final es la historia de una chica cualquiera, entre comillas, en su época, que habría miles de vidas muy similares, pero también es eso, en esa nada está toda la vida, esas historias, la historia de las grandes personas llama mucho la atención y todos queremos saber quién es Napoleón y por qué hizo lo que hizo y por qué es famoso, pero la historia de Andrea, una chica cualquiera, en los años 30 o finales de los 30, principios de los 40, en la España posguerra, es también muy interesante, muy interesante en su que no ocurra nada, porque al final es una chica que está descubriendo el amor, que está a ver si empieza a estudiar, que nos describe la pobreza. Y os quería preguntar ahora sobre qué opináis, porque voy a hacer una relación rápida con el libro que nos vamos a leer en junio. ¿Qué opináis de todo ese entorno de sufrimiento, de violencia constante que se vive en su casa? De terror, incluso a veces de tener miedo constante a que se desate la violencia, no saber muy bien qué hacer, querer huir. Como ha dicho Enrique, no voy a estar en la habitación de mi tía porque qué absurdo sería, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza entrar es su territorio, aunque no esté cerrado con llave. Y es que Natalia Ginzburg, también en este libro, no os quiero hablar mucho de él, si lo vais a leer, pero hace como una especie de recorrido por toda su vida, desde que es pequeña hasta que es más adulta, hasta que tiene hijos ella. Y habla de un periodo concreto que a mí me recordó muchísimo a Nada, porque dice, de repente empieza como la violencia en casa, tus padres discuten, tú como que no quieres como no quieres que se den cuenta de que te estés dando cuenta porque te da mucha vergüenza y como estés con un amigo en casa o algo así, tampoco quieres que se dé cuenta, pero de repente estás un día comiendo con ellos y se desata la violencia. Y esto es lo que yo he sentido leyendo Nada, que ante cualquier cosa se podría generar un drama que es lo que muchas veces podría llegar a la violencia o a que hablan abiertamente sus tíos de matar a gente, o sea, directamente, y que no era ninguna locura en la época tampoco que esto ocurriera. No sé, ¿qué os ha transmitido esto al leerlo? Porque yo estaba bastante angustiado en muchos momentos. Elena, cuando quieras. Y luego Juan Carlos. Yo, por ejemplo, sobre todo he pensado en la cantidad de gente que tienen que vivir en espacios así por desgracia, ¿no? Y niños, ya no en plan a lo mejor una guerra, porque eso es evidente horrible, sino en espacios muy pequeños y sobre todo es que, bueno, cometí el error de leerme el libro de Natalia Ginzburg nada más lo empezaste a recomendar, me lo volveré a leer ahora para el club. Y es verdad lo que dices tú bueno, por no decir mucho, pero como que también esos sitios deberían de ser espacios de seguridad y son todo lo contrario. O sea, el problema es que el hogar, como lo que debería ser, sobre todo para un niño, y bueno, Andrea es una adolescente al final, es que también debería de tener como ese espacio de seguridad y que no lo tiene nada y no sé, a mí me da mucha pena
porque sobre todo pues eso, que no tiene padres y que se encuentra ese percal, dices, es que se tiene que sentir tan sola. Y yo también pensaba que el nombre de nada del libro era como, porque es que esta pobre chica es que no tiene nada. O sea, es que no tiene dinero, no tiene familia que la apoye, no tiene a nadie que pueda contar con ella hasta luego. Bueno, al final sí con su amiga salen bien las cosas, pero claro, está como durante todo el libro absolutamente vacía la pobre chica y eso a mí me dio mucha pena y todo el ambiente de violencia, pues eso, yo sobre todo lo relacionaba con es que es todo lo contrario a lo que tendría que ser. Muchas gracias, Juan Carlos, cuando quieras. Sí, igual que Elena, y yo le añadiría que además no pierde vigencia. Yo creo que esto sigue siendo la realidad en muchos entornos. No sé en sus países, pero aquí cuando uno ve noticias y reportajes, esto sigue siendo realidad, esto no ha perdido vigencia. Y de alguna forma yo me imaginaba que era como una posibilidad de ver cómo sucede eso en detalle, porque aquí en la noticia lo que te dicen es los índices y femicidios y el montón de cosas que existe de violencia de género, diferentes tipos de violencia, pero nadie entra a esos espacios para ver cómo funcionan esas dinámicas. Entonces yo me imaginaba que era como una forma de ver eso, ¿verdad? Que tristemente sigue teniendo vigencia. Entonces era como poder ponerle una descripción a lo que uno ve en las noticias. Y yo me imaginaba que eso debe ser lo que sucede en muchas familias o algo parecido a eso. Entonces, me parece que esa parte es triste y no pierde vigencia. Yo, por lo menos aquí en Costa Rica, creo que hay un porcentaje de la población que sigue viendo realidades de esas. Y apostaría que casi en todo el mundo sucede lo mismo. Sí, sí, totalmente. O sea, como ha dicho Elena, esto parece que debería ser lo contrario a lo que debería vivir un adolescente, pero yo también estoy convencido, como tú, Juan Carlos, que sin que nos demos cuenta, probablemente la mayoría de veces, porque pocas veces aparecerá en los telediarios, ¿no? Cuando ya pase algo realmente grave, pero situaciones de... Yo, bueno, que he dado clase en el instituto 3 años, yo me he encontrado a chicos y chicas con 15, 16 años que sus padres los tienen completamente abandonados, que no les hacen caso, que viven una vida terrible, que o su madre ha desaparecido, o relaciones de malos tratos, o que llega dinero, pero a los chicos no hay nada para cuidar, o sea, no les llega nada de ese dinero, o sea, viven que incluso te tienes que preocupar porque coman, o sea, hasta ese punto. Vamos, en ciudades aparentemente de España en las que estas cosas no deberían ocurrir, se supone, pero que sí, que sigue ocurriendo seguro. Y estos malos tratos, no sé, a mí me genera mucha angustia pensar que la mayoría de las mujeres, bueno, y de los hombres relacionados a su forma, ¿no? Pero las mujeres que eran las que lo sufrían de esta época, creían que era lo normal relacionarse de este modo y que como que abres a tu marido te da una paliza y que no te quejes y que no puedes decir nada porque eres la última niña tonta de la casa y entonces cállate porque te puedes meter en problemas. Y ahí podemos saltar a esto si queréis, toda lo que provoca angustias en Andrea en la forma de comportarse, como la fea la conducta, no sé si tiene sentido esto, como la critica y la echa la bronca por, oye, ¿qué haces saliendo de casa tú, sola? Que ahora tienes un nombre, le dice, y unos apellidos, o sea, nos representas a nosotros de algún modo, no estás en el pueblo ahí, te da igual lo que digas o lo que hagas, no, ahora tienes que mantener unas formas y no puedes hacer ciertas cosas, aunque realmente no puedes hacer nada porque no tienes dinero, no te damos dinero, lo único que estás haciendo es estudiar, pero estás sola completamente y te dedicas a vagar por Barcelona y volver aquí y sufrir, pero aún así te echo la bronca porque no te sabes comportar como una mujer debería hacerlo y tienes que soportar además toda esta violencia que hay en tu casa y crees que es lo normal. No sé, ¿qué pensáis sobre este papel de la mujer que nos transmite Carmen Laforet en el libro? Enrique, cuando quieras. Como decía antes Juan Carlos con el tema de la violencia, yo creo que tristemente es algo que está muy de actualidad, ¿eh? Y sobre todo, date cuenta que se habla mucho del qué dirán y siempre está en referencia a la esfera femenina,
nunca a la esfera masculina, porque está claro que el tío que vive en el ático hace algo que es ilegal, pero no se termina de vislumbrar, aunque conforme va avanzando el libro se va vislumbrando. El otro tío que no tiene un trabajo como tal remunerado, o sí lo tiene, pero es el que trae el dinero a casa y tal. Y entonces la tía Angustia, que es la que transmite y controla y judicializa todas las normas, ¿no? De que esto hay que hacerlo así y hay que hacerlo y hay que hacerlo. La abuela un poquito más laxa, ¿no? Y después la otra tía, que se me ha olvidado el nombre, disculpa, que es la que entra y la que sale y siempre es por el qué dirán, ¿no? Uy, ha salido a tal hora y qué van a decir, por qué sale y no sabemos a lo que sale. Es que una mujer no puede venir sola. Mm, Y por desgracia, eso es que se sigue escuchando ahora, ¿no? Entonces, como decía antes Juan Carlos, sigue con absoluta vigencia lo que comenta Carmen Laforet en el libro. Elena, cuando quieras. Yo de esto sí que iba a decir, a raíz de que ya mencionó a mi abuela, pues que cuando me comparo con ella, yo es que le noto muchísimo, o sea, porque yo, pues como mujer pienso en las cosas que hoy en día ya gracias a Dios tenemos normalizadas y que para ellas todavía siguen siendo algo que les cuesta, que tiene que, o sea, muchas veces hablo con ella, por ejemplo, con hacerme tatuajes. Al principio ella lo veía pues una locura, tal, y poco a poco es un esfuerzo que ellas hacen para ir integrándolo, ir aceptándolo y demás. Y yo creo que, claro, que es que cuando eran jóvenes, en esta, bueno, un poco más adelante que esta época, claro, pero están normalizadas unas situaciones que ya no son violencia en el sentido física, como pasa en este libro, que es muy exagerada, que es, pues eso, violencia con mayúsculas, sino cositas, cositas normalizadas como lo que decías, el no puedes salir tú sola, el no tener dinero, es que el no tener dinero es y yo lo he visto en mi abuela, por ejemplo, que se murió su marido y no tenía dinero. O sea, y porque claro, nunca has trabajado. Entonces, ¿qué haces ahora? Y es, no sé, menos mal que ya no pasan esas cosas, al menos tanto en España, y que se normalizan muchas de estas situaciones. Y luego también por todo este tema, me preguntaba yo leyendo el libro, la otra tía que se llamaba Gloria, que yo tampoco me acordaba el nombre, lo he mirado, ¿está loca de verdad o es la más cuerda de todos? O sea, porque te lo ponían al principio como que estaba la pobrecita fatal y luego al final era la que traía el dinero, la que manejaba el cotarro, además sin que se enteraran nosotros para no meterse en líos. Y de eso también me hizo mucho reflexionar. Todavía no sé si estaba muy cuerda o no, la verdad, pero seguro que más de lo que pensamos, seguro. Muchas gracias, Juan Carlos, cuando quieras. A mí algo que me hizo un poco de gracia, y ahora que lo mencionaste, Néstor, no sé por qué me acordé. Yo en la familia de mi papá tiene 80 años y ya la mayoría de la familia ha fallecido, pero recuerdo cuando yo era niño, muchos de estos personajes, es decir, mi papá tenía una tía que era como la tía Angustias, mi papá tenía un tío que era como el tío Román, mi papá tenía un tío que era como el tío Juan, no sé si había una Gloria, y mi papá tenía una abuelita que era como la abuelita de Andrea, entonces también era como muy típico, creo yo, de las familias de hace muchos años, no sé si es una casualidad o no, pero yo en mi familia de mi papá, puedo identificar a los tíos de mi papá y cada uno tenía ahí como su rol, ¿verdad? Entonces había una angustia muy preocupada, muy metida en la religión, muy del qué dirán. Luego estaba el Román, que nadie sabía qué hacía y por dónde venía, pero que la gente sospechaba que estaba en negocios turbios. Yo lo vi muy reflejado en la familia de mi papá. Qué bueno esto último que comentas. Ahora mismo te dejo hablar, José, porque yo creo que es inevitable que leyendo este libro pienses en tu propia familia y en la gente que de algún modo también se ha comportado así. O sea, mi abuela falleció ya hace tiempo, pero yo soy como el más pequeño de mi familia, entonces mi abuela era alguien muy mayor, quiero decir, que no sé si nació pues a principios del siglo XX, que más o menos vivió en esta época, pues tendría a lo mejor 15 años en la época del libro o así. Pero mi abuela era
tremendamente machista, pero creía firmemente en que la vida debería ser así. Yo me imagino haberla ido a ella diciendo que me iba a tatuar, como ha dicho Elena, bueno, y sería como, ¿dónde vas? O sea, mi abuela a mí me obligaba a rezar con ella si quería jugar a las cartas con ella, porque si no, no jugaba ella, solo si rezaba, pues para inculcarme la religión. Y me acuerdo que los hombres en su casa no podían hacer nada, se tenían que sentar en un lado y cuando llegaba la hora de comer, que no se podían levantar, pero se enfadaba ciertamente porque para ella era el modo en el que había que vivir y no había otro. Por eso me ha encantado la apreciación que ha hecho Elena de que Gloria realmente estaba tan loca. Porque incluso Angustias, incluso Román, quizás son simplemente hijos de su época que les ha tocado ser de esa manera, porque es lo lógico, ¿no? Que exista una mujer tan machista y tan fiel a las costumbres y a la religión, y que exista también un tío que se tenga que buscar las vueltas de hacer cosas ilegales e intente salir un poco por donde no va nadie, y que exista la mujer que se mantiene siempre en perfil bajo, que se hace la tonta, que parece que está desquiciada, pero realmente luego hace lo que tiene que hacer para dar de comer a su hijo o se preocupa por su familia también, pero claro, no lo puede hacer tan en alto, digámoslo así, porque si no su marido se cabrea con ella y no puede ser porque su marido, el supuesto artista, es el que tiene que triunfar y no ella. Toda esta carga cultural que hemos vivido y bueno, la que tendremos nosotros y no nos daremos cuenta también, pero bueno, creo que esta carga cultural que demuestra Carmen Laforet aquí en la sociedad de su época, madre mía, es que prácticamente te obligaba a ser de una determinada manera, como que no se podía salir del arquetipo. Si eres una mujer, hay 3 tipos. Si eres un hombre, también hay 3 tipos. O el valiente o el... y así. José, cuando quieras, perdóname. Gracias, Néstor. Hola, hola a todos. No, sí, iba a decir que completamente de acuerdo. A mí también, pues en mi caso me recordó a mi familia paterna, la casa de mis abuelos, que también tenía como esos ambientes, cada habitación. Como mencionaba ahorita alguien, que había como una pared invisible entre cada habitación de cada integrante de la familia, que tenía como su propia esencia, no sé. Y pues esa familia era una familia, bueno, algunos han fallecido ya, pero algunos quedan, eran muy conservadores. Entonces era también eso, esas mismas expectativas o normas que no están escritas de cómo debe ser cada uno, de qué se espera de cada uno. Y me gustó mucho cómo la autora, a través de Andrea, nos muestra lo que Andrea piensa y que muchas veces ella no hace caso a lo que le están diciendo. Ella por dentro tiene sus propias opiniones, su propio concepto de qué es normal para ella y para una mujer. Y sí, me gustó mucho, mucho esto. Ya no se conforma con las expectativas y me pareció una forma muy buena como de la autora de mostrarnos este otro lado, como de las posibilidades que también hay, que no todo tiene que ser como se espera. Entonces, esa parte me gustó mucho. Juan Carlos, ¿ibas a decir algo, creo? Sí, lo que no sé es si te cambio el tema, entonces mejor me espero un momentito para no expropiarte el guión. Bueno, vale. Yo en referencia a esto que acaba de decir José, sí que siento, porque también es como típico quizá en la mentalidad de algunas mujeres de la época, que trataban de ser rompedoras con todo este lastre que les traía la tradición de... Pues sí, es que igual que existía la tía Angustias, que iba a ser fiel a lo que ocurría, también existía, pues podemos imaginar en nuestra familia también, a mí me pasa, esa persona que se ha salido un poco más de la norma, que no ha hecho lo que haría todo el mundo, que a lo mejor no se ha casado, que eso era un sacrilegio si no te casabas en la época siendo una mujer, o que ha vivido la vida de una manera diferente, porque al final eso, cada uno tenemos nuestro pensamiento y nuestra independencia, y lo muestra y a mí me gusta mucho esto que ha escrito José entre lo que ocurre en su casa y lo que piensa Andrea respecto a lo que ocurre en su casa. Que a veces como que está de acuerdo, pocas, y la mayoría de veces pues dice que analiza la situación desde fuera como una espectadora de su propia vida, que de hecho
y ya te dejo, Juan Carlos, de mis frases favoritas es esa en la que dice que ella ha venido a la vida a verla, a mirarla. Y es que no me extraña que a Carmen Laforet le salga a decir esa frase porque es que describe a la perfección un modo de vida siendo tan joven. Entonces, yo creo que la propia autora se le está escribiendo a sí misma como esas personas que están viendo la vida y son capaces de analizarla en todos sus detalles y ponerlo por escrito y transmitírselo a los demás. Como hay gente, como hablábamos al principio, que a lo mejor simplemente vive y ya está, no le da muchas vueltas a las cosas y también es feliz y también está bien y no hay ningún problema, pero a lo mejor sí que existe esa división que nos propone la autora. Juan Carlos, cuando quieras. A mí me parece que otra protagonista que la autora no le da tanto espacio, pero que a mí me llamó mucha atención y es una mujer muy rompedora y que tiene toda una trama aparte, es la amiga, no recuerdo el nombre, la amiga de Andrea. O sea, toda la trama que ella hace. Bueno, y aquí todos leímos el libro, así que no hay spoilers. Todo lo que ella hace con Román, todo el antecedente de Román con la mamá, es una chica guapa, inteligente, que podría haber hecho lo que quisiera, y todo lo que ella hace para reivindicar a la mamá, eso me pareció alucinante. Se refleja más al final del libro, pero me parece que es otra protagonista que ya te digo, quizá por el tema de la dinámica del libro no hay mucho espacio, pero a mí fue las partes que me sorprendió. Es decir, en Andrea yo sabía que el libro tenía que terminar bien. O sea, esta chica, si está escribiendo esto en pasado, es porque lo superó. O sea, entonces, ¿dónde está aquí el suspenso, el otro viaje del héroe que este libro debería tener? Y me pareció que es esa chica, que no recuerdo el nombre, que es la amiga, y toda la trama y todo lo que ella hace, eso me pareció espectacular. Y de alguna forma marca eso que decía de las mujeres rompedoras, porque si Andrea fue rompedora, esta fue rompedora el doble. Todo lo que hace con Román y cómo termina Román a partir, y todo lo que la mamá vivió y lo que le cuenta Andrea en ese café cuando se sientan a conversar, que uno dice, wow, esta chica, o sea, todo lo tenía controlado desde el inicio. Hasta el final lo sabemos como buena novela, pero desde el inicio sabía lo que iba. Entonces me pareció, esa parte me pareció espectacular. Además, a mí esa parte me sorprende por inesperada, porque yo no me esperaba que apareciera. O sea, y es que esta chica, que sí, que nos la vende desde un principio Carmen Laforet como alguien inteligente, que es capaz de ciertas cosas, pero bueno, también parece una chica de su edad, con su amor, que va a la universidad, que tiene suerte, porque tiene dinero, que no parece que llega a ser capaz de tanto, pero controla todos los escenarios, controla su relación con Román, no se va a aprovechar de ella, sabe que su madre ha hecho, o sea, nadie la tiene que proteger, ya sabe de qué va la vida y está preparada para asumir las consecuencias y ese desarrollo de personaje también que de repente salta, a mí me da la sensación de que la novela es, pues no sé, en una línea así estable y de repente aparece este personaje que dices, ¿en serio? Y eres tan capaz, como tú dices, eres aún más rompedora que la protagonista y te atreves a hacerlo y estás en la vida de ella y luego desapareces y que te quiere proteger, pero tampoco te quieres proteger porque tú eres capaz de desarrollarte también. No sé, sí que Ena creo que es, ¿no? El nombre ahora mismo, no sé si... Pues es maravilloso y a mí me hace especial ilusión que el libro acabe de esta manera, como tú dices, que yo también veía que iba a acabar bien, ¿no? Este círculo de un año completo, que se vaya con su familia como, oye, mira, pues ocurre esto, ¿no? Que ahora no sé si sería lógico, al menos yo creo que en mi experiencia no lo he visto en mucha gente, que de repente tú te vayas a vivir con tu amiga o te dejes a tu familia y te vayas a vivir otra vida completamente diferente. O sea, ahora se hace más lo de te vas a otro país tú solo, eso sí, pero lo de coger a alguien y que como que te dé los recursos para vivir y que formes parte de su núcleo familiar de repente, como que me parece muy, pues muy de la época, pero muy creíble a la vez al mismo tiempo. Y por cierto, otro tema que también podemos tratar, no sé qué os ha parecido, creo que yo esto lo mencionaba en los apuntes al principio, la temporalidad del libro, porque como que este libro dure un curso escolar o más o menos un año y cómo se van desarrollando los capítulos, creo que también está marcado de una manera con mucha intención. Creo que aquí la autora dice, oye, os voy a escribir la vida de esta persona como si fuera algo que empieza y que tiene un final y que es muy natural y que eso, que puede ser nada, la nada más absoluta también. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, o lo que queráis. Elena, cuando quieras.
Que es verdad que parece que también sigue como el curso de las estaciones y te va, vamos, al menos para mí eso hace como que te introduzcas más en la novela, ¿no? Y que empatices más y estés más conectado con ello. Y la verdad es que está bastante bien. Y bueno, es que la edición esta que tengo yo aquí, vamos, tiene como, bueno, el libro son 200 páginas y las primeras 80 son de introducción de la editora, ¿sabes? Entonces, trata específicamente sobre el tiempo de la novela y también lo hace referencia, es que ahora mismo ya no me acuerdo qué era lo que decía, pero vamos, que sí, que es totalmente lo que tú dices del curso escolar y lo que a cualquier persona, por ejemplo, ahora cualquiera de nosotros miramos atrás, un año atrás y cogemos un año cualquiera y pensamos a lo mejor, pues ese año, ¿qué pasó? Seríamos capaces a lo mejor de señalar 4 cosas así relevantes, tal, si te pasa algo, pero el resto del año absolutamente vacío y es como un poco lo de lo que pasa en este libro, ¿no? No sé si. Totalmente. O sea, esa capacidad que tiene de transmitir el frío y cómo de repente se empieza a dar paseos y ya hace más calor, entonces lo disfruta y, y cómo afectan ese calor a sus propios planes, porque claro, cuando hace mucho frío no puedes hacer ciertas cosas en Barcelona y cuando hace calor sí, y cuando hace mucho frío te mueres de frío en su casa porque son pobres y es lo que hay, o cuando incluso no tienen para comer, porque toda esa lucha entre comer, no comer, entre el perro que hay el perro que es de Román o de la criada, toda esta relación que guardan de cuidados al perro que parece a veces más importante que las propias personas, todo este ambiente que se genera no sé, es que es maravilloso. A mí este libro yo me fío mucho de un amigo mío cuando voy a leer un libro y me dijo, nada, no me ha gustado nada absolutamente, no sé cómo este libro es famoso, suelo coincidir con él en la mayoría de gustos literarios. Y yo le dije, pero ¿cómo no te ha podido gustar este libro? O sea, no me lo explico. ¿Cómo no has encontrado lo que creo que se ve una vez empiezas a meterte en la experiencia, ¿no? Enrique, cuando quieras. Sí, por volver un poquito a lo de antes, tú decías lo del personaje de la amiga. El personaje de la amiga es como totalmente polarizado y encontrado con angustia. Pasa de las normas sociales, entra, sale, juega con el novio o no novio, y sabe que la madre lo que ha hecho, lo que no ha hecho, intenta investigar, entre comillas, casi liarse con el que fue amante de su madre o no amante, ¿no? Es totalmente la parte distinta. Además, como tú dices, ¿y esto qué hace aquí, no? Y le da ahí su chispa. Y deciros, date cuenta que el libro anterior, Tregua, también era un año, si no recuerdo mal, y este también es un año. A lo mejor que nos gustan las temporadas de los libros. Yo ahí lo dejo, Néstor, ya tú piensas lo que tú quieras. Sí, el otro, Abel, también son varios años de una vida, ¿no? Pero la temporalidad ocurre en muy poco tiempo, lo que es la historia principal, de cuando él tiene 27 años y empieza a disparar también, y eso, hasta que muere, pues es también muy similar. A lo mejor tenemos ese gusto por el tiempo. Yo hice mi TFG de la carrera sobre el tiempo, así que quién sabe si me ha llevado eso también. Tengo aquí apuntado una cosa que quiero comentar 100%. No sé qué opinaréis porque a mí se me cayó una lágrima de verdad y no esperaba que me fuera a pasar en este momento, o sea, no me lo vi venir. Cuando Ena le hace un regalo a Andrea y ella siente esa responsabilidad de devolver el regalo. Y creo que hice una reflexión ahí en los apuntes sobre cómo todas las sociedades históricamente han entendido el regalo como algo normal para demostrar eso, confianza, cariño, que quieres a esa persona. Yo lo he sentido siempre mucho en mí, que he hecho muchos regalos, aún a lo mejor acabando de conocer a alguien, pues porque me había quedado bien, porque me había hecho un favor o por lo que sea. Y la responsabilidad que siente Andrea de responder y la incapacidad que tiene al mismo tiempo porque no tiene nada, porque no tiene independencia, porque no tiene dinero, porque es que cuando dice en algún momento del libro, creo que no me estoy confundiendo con otro libro, ¿no? Pero que gana dinero y se lo va a gastar rápidamente por el gusto de poder gastarlo y disfrutar de esa independencia en algún momento, y cómo el momento, para mí es el momento favorito del libro, en el que su abuela le recrimina haberle regalado eso que le dio ella en su comunión o en su bautizo, no sé, esa prenda que le regala, que es como... Andrea supongo que percibe perfectamente la importancia que tiene ese objeto,
pero aún así es más importante la relación con su amiga y no quedarse atrás y no defraudarla y no sentirse de menos, sino poder interactuar en la sociedad en la que vive y poder devolver ese regalo. Y cuando la abuela le dice, le regalaste mi pañuelo, a mí me dio una pena, como, claro, para la abuela debe ser lo máximo que le ha dado a su nieta, quizá, y se recuerda, y lo ha regalado. ¿Cómo has podido traicionarme de esta manera, ¿no? Aunque tampoco se empieza a pegarla, ni a lo mejor se cabrea mucho, simplemente es desde la pena, desde ¿en serio has hecho esto? Como la decepción. No sé, ¿qué os pareció este momento o cómo lo vivisteis? Elena, cuando quieras. Es que yo creo que ahí lo que le pasa a la abuela es que ella era Andrea cuando le regaló ese regalo a su pobre nieta. No sé si sería como súper pequeña o en la comunión, has dicho. Entonces, claro, ¿qué sentiría Andrea si ahora Ena regala ese pañuelo a otra persona? Se sentiría igual. Y yo creo que todos en algún momento hemos, no sé, a mí, por ejemplo, pues algún regalo que se me ha perdido o tal. Y claro, es que es verdad la importancia que tienen, porque parece que es como muy materialista, pero en realidad es totalmente un símbolo y al final una cosa regalada de una persona que te importa y que a lo mejor es un regalo que tiene una historia, es que vale muchísimo y yo creo que eso cualquier persona tiene algo así y sobre todo yo creo que la abuela lo que le pasaba es que ella sentía eso por el pañuelo, pobrecita, la verdad es que da mucha pena. Qué buen punto ese de que es eso, que la abuela fue Andrea en su momento, eso es, y hizo ese regalo. Y yo os quiero contar, porque a mí, mi primera novia, pues de adolescente, viajó a Lituania o a algún país del este y, y me trajo un billete, no sé de dónde era, es que no me acuerdo, ni me acuerdo, o sea, ya veis lo poco relevante que era, pero era un billete firmado por ella. Y yo lo guardé durante muchísimo tiempo y me seguía acordando de ella, lo habíamos dejado ya y todo bien, pero a mí ese billete me hacía muchísima ilusión y lo llevaba siempre en mi cartera. Bueno, pues un día perdí la cartera y ni las tarjetas de crédito ni el dinero, a mí me molestaba un montón perder ese detalle de quizá unión con el pasado, de momentos que has estado bien y me acuerdo que me dio una rabia que removí cielo y tierra porque creo que fue en un avión llamando a la compañía, mandando correos, yendo a la policía, era en otra ciudad, yendo también para conseguir solo ese billete que estaba firmado por ella por lo que representaba como una etapa de mi vida, ¿no? Vamos a decirlo así, que se materializaba en ese billete estúpido. Y sí, esas cosas que tenemos materiales que son estúpidas porque es material, puedes comprarte otra, puedes tener otro parecido, en el mundo que vivimos prácticamente igual, pero hay ciertas cosas que cuando te regalan algo tienen un peso especial en tu habitación, en tu entorno, en tu cabeza. Sí, qué bueno este punto. En relación con esto, quería deciros otra cosa, pero se me ha ido... Bueno, si queréis sacar otro tema, Juan Carlos, dale en lo que le doy una vuelta. A mí me llamó también la atención el rol que jugaba el grupo de amigos que ella se hace, más allá de Ena, sino Pons y los amigos y el club donde se reunían y que uno iba a ser artista y el otro, y cuando ella va a la fiesta que la invitan y donde choca con la realidad. Esa parte me llamó mucho la atención y me parece muy característico, especialmente de esa edad, ¿verdad? De la adolescencia, sus amigos, y si tuvo en ese año, si tuvo buenos momentos, fueron por sus amigos. Con la familia creo que no tuvo ni un solo buen momento, tal vez con la abuela un par de veces, pero sus amigos eran su fuente de escape y toda la dinámica que se armaba alrededor de eso me pareció muy interesante y un buen reflejo de lo que sucede en esa edad usualmente. Sí, esas conversaciones bohemias y artísticas, ¿no? Que parece que están en otro ámbito. A mí, cuando voy a Barcelona, tengo la sensación de que Barcelona también es una ciudad un poco que mueve a eso. No es como mi ciudad Valladolid, que es una ciudad mucho más cerrada a nivel tradición, comportamiento, vestimenta, pero tú de repente vas a Barcelona y notas lo bohemio de la vida. El cómo es un caldo de cultivo perfecto o un entorno perfecto para que se desarrolle esa mentalidad de artisteo, es que estamos como por encima. A mí me da la sensación a veces al leer esos párrafos como que la pobre Andrea está en una superficialidad total, que no ve nada especial en ella y sus amigos, su grupo de amigos, bueno, tienen unas conversaciones profundas y tienen esperanzas o objetivos en la vida, así muy ideales y como fuera de lo que es su propia vida, pero bueno,
también representa muy bien el tener dinero en una época y poder tener tu sitio para reunirte con tus amigos y generar ahí conversaciones y debates, irte a la playa y tener tu propio coche, y la otra chica que va ahí de milagro y porque la invitan, que si no, no podría haber tenido esas experiencias jamás. Elena, cuando quieras. Que dos cosas que, como dices, lo de la diferencia entre Barcelona y otras ciudades, que por ejemplo, yo que vivo en Madrid y que es como Barcelona-Madrid, lo más grande de España, donde vive más gente y demás, pero es que no es como Barcelona para nada, es que Barcelona es como bohemio y Madrid no. En Madrid también hay gente con el pelo de colores y hay como mucha alternatividad, pero yo creo que eso que tiene Barcelona tiene un ambiente específico que no pasa en otras ciudades y tiene un encanto bonito. Y eso por una parte, y por otra, que lo que iba a decir es que también creo que estas situaciones en las que estos chicos alrededor de ella hablan de estos temas, tienen estas aspiraciones y demás, creo que también es porque, como tú dices, ya no solo el dinero que tienen, sino que tienen unas necesidades cubiertas que Andrea no las tiene. Entonces es que los problemas que pueda tener vitales Andrea o sus esperanzas, proyección futura y demás, está en salir de esta casa que me está ahogando y quiero tener una vida normal. O sea, salir de la violencia, salir de tal, pero claro, si tú vives en un entorno y que esto pues pasará a la gente en su vida a día, no solo una novela. O sea, si tú tienes un entorno seguro, como hablábamos antes, pues puedes, no sé, llevar tus esfuerzos a otros sitios en que si no tienes este entorno seguro, te estancas y no eres capaz de mirar. Tú seguro con Néstor en el instituto lo verías, que el pobre chico que no tiene esas necesidades no es capaz de ver más allá, seguro, y tiene un potencial que no estará consiguiendo llevarlo a cabo, vamos. Ahora mismo te dejo hablar, Enrique, totalmente, Elena. O sea, esto es que esto se ve en. Se llama la pirámide de Maslow o algo así, ¿no? Como que si no tienes por debajo tu protección, tu seguridad y eso, que tu casa sea un entorno seguro en el que la gente no se grita, en el que la gente no se droga, porque, claro, hay muchos chavales que sus padres o tienen adicciones súper fuertes o no están nunca en casa, no se preocupan por esto mismo, o a lo mejor tienen un trabajo tan exigente para poder mantenerles que no les cuidan. O sea, simplemente es como te doy de comer, te pongo ropa en la cama para que te vayas mañana y ya no te cuido nada más a nivel emocional. Y lo que les ocurre a estos chicos, en mi experiencia, es que desarrollarse a nivel intelectual en el instituto es lo que menos les preocupa, pero porque no tienen todo lo anterior, como tú muy bien dices. O sea, no tienen esa posibilidad de que lleguen a casa, oye, ¿qué tal el instituto? ¿Qué tienes de deberes? Vamos a poner a hacernoslos, o dime la lección, o vamos a hablar de otras cosas, o te vas a ir a hacer música por la tarde porque tenemos tiempo para que vayas a las actividades, o no, es simplemente llegar a casa, caer en los videojuegos, en la adicción al móvil, en las drogas, porque a estos chicos les pasa eso. Pues si no tienes nada que hacer en tu casa y no te tratan bien y no tienes nada, pues acabas yendo con las peores compañías que parece que te quieren o que es un entorno en el que al menos te sientas bien, ya sea a través de adicciones o ya sea a través de otras personas que están en tu mismo punto o que sientes que no eres el raro, porque es que yo el año pasado era tutor de chicos de tercero de la ESO de 14 años y uno de ellos me vino un día a hablar para decirme, o sea, el típico malote de instituto, malote que jamás dirías que te va a decir algo emocional, y me dijo, Néstor, es que estoy muy triste. Y claro, ¿cómo? Es que en tu entorno no se puede estar de otra manera. Y así de sincero fue conmigo. Y dije, pues poco pude hacer en el momento, o pudimos hacer desde el instituto, porque sí, está triste, pero luego no vuelve a aparecer en 3 semanas, entonces hasta luego. Pero o sea, ¿cómo voy a ser yo el referente de un chico de 13? O sea, ¿cómo voy a ser yo el psicólogo, entre comillas, emocional, un profesor que no ve mucho para un chico? O sea, ¿en qué punto está? Que no pueda confiar en sus padres o en algún familiar o en. No, que tiene que venir a mí a decirme, oye, que estoy triste. Y estoy triste. Y a ver cómo gestionamos esto. O sea, ¿cuántos saltos hay que dar? Yo no me habría imaginado en mi vida ir a una profesora para decirle estoy triste, porque tendría en mi casa a alguien a quien se lo podría decir y sería la última persona. ¡Qué vergüenza! Pues él se saltaba esa vergüenza para decírmelo, y siendo el malote el que se supone que está por encima de los demás, ¿no? Respecto a nivel emocional, y que es muy chulo. Enrique, cuando quieras, perdona.
Lo primero, enhorabuena porque una persona de 13 o 14 años confía en ti para decirte algo. Yo creo que eso habla muy bien de ti como profe y sobre todo como persona. Así que enhorabuena. Y lo segundo, hablando de estos amigos que tiene, ¿no? Es como, yo lo interpretaba como un oasis. Ella tiene su vida oscura, gris, y yo me imaginaba que cuando se iba a casa de esta gente, que evidentemente viven varios escalones social y económicamente por encima de ella, ¿no? Ella está en ese oasis, ¿no? Y date cuenta que también en el libro, cuando le invitan a la fiesta de cumpleaños, es como esa parte en la que Cenicienta puede, puede encontrar el príncipe azul y desde el primer momento ella se da cuenta que ahí no puede estar y date cuenta que como dice, no, no, si yo venía aquí a decirte que no, que solo venía a saludarte porque no vengo ni arreglada para decirte ni para quedarme, yo solo venía aquí, pero ya me han dicho que pase y me daba vergüenza, ¿no? Estaba justificando siempre su escalafón social y diciendo, no, nosotros estamos en tiempos distintos y esa línea argumental, creo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, yo creo que en el libro se queda ahí un poco sin tratar y sin hablar y evidentemente, como decía ahí antes, cuando ella acepta irse a vivir con N y con su familia, lo hace para progresar, evidentemente, salir de esa parte tan oscura y rancia, si me permitís la palabra, y subir un poquito y ampliar las miras en su vida siguiente. Sí, que estoy completamente de acuerdo y además también pienso que se queda un poco en el aire, pero es que hay un punto aquí en el que yo creo que Andrea se nos presenta también como hija de su tiempo, porque dice, al final, el objetivo es ser una mujer, tiene una frase así de que la reconozcan como bonita y ya está, y que la quieran. Entonces, a lo mejor yo no tengo que ir más allá. Yo no estoy, por un lado, me afectan mucho mis circunstancias y no voy a permitir saltar el escalafón porque no me creo nadie, o sea, no creo que vaya a gustar a nadie desde mi simpleza y desde mi pobreza, y al mismo tiempo se reconoce como a lo mejor lo que tiene que buscar una mujer es simplemente que la digan que es bonita, que la quieran y vamos, la frase de la época, que tengas un buen marido, ser madre y a otra cosa, y ser un actor secundario incluso de tu propia vida siempre al servicio de otras personas. Y lo muestra así como con una especie de aceptación, que claro, como se acaba el libro, no sabemos si al final va a creer en ello o no, pero se queda así en ese acepto hasta cierto punto que por ser mujer así me relaciono con los hombres, ¿no? Tengo una última cosa que comentar, bueno, no sé si queréis seguir sobre esto, pero ¿qué os parece todo el momento en el que su tío, que ahora se me ha olvidado el nombre así, cuando fallece ahí y la abuela empieza a gritar, dejadme subir a verle, que es mi hijo, toda esa situación, toda esa crisis que se da de repente, que yo, o sea, me esperaba que fuera a pasar algo, pero no me imaginaba un desenlace así. ¿Qué os pareció este momento del libro así que también es un poco trágico, ¿no? Juan Carlos, cuando quieras. A mí me intrigó mucho porque ese suicidio Román no queda muy, o por lo menos yo lo entendí tan claro, no lo entendí. No sé si fue por lo que hizo Ena o porque Ena lo abandonó o porque Ena lo amenazó. Entonces, pero me parece que es un desenlace que yo tampoco me esperaba. Y de todas esas escenas tan dramáticas, y todo eso lo que pasó, a mí me llamó mucho la atención un momento en que las hijas le reclaman a la mamá, a la abuelita, y le dicen que ella siempre prefirió a los hombres, que los hombres y que los hombres fueron los que peor, las que peor lo han tratado y de que fue culpa de ella. Al final la pobre abuelita es la culpable de todo lo que pasó, por malcriar a sus hijos, por no valorar a sus hijas, y yo me ponía a pensar que para una persona en esa edad debe ser muy triste que se le cuestione de esa forma y probablemente lo hizo buena intención, pero como vos decías en un momento, era hija de su época, ¿verdad? Entonces, ese reclamo tan fuerte que se da cuando Andrea decide irse y encerrarse y dejar que el agua corra y las tías le están reclamando a la abuelita y la abuelita insiste en que ella quiere verlo, toda esa parte me pareció muy dramática y mucho como intentar entender
los antecedentes de todo eso, ¿verdad? El papel que asume el otro tío, Román fue el que murió, el otro era Juan, creo, que también al final era una relación de amor y odio con Román, ¿verdad? Porque es el que más sufre cuando Román decide suicidarse. Entonces, toda esa parte me pareció muy dramática y muy reflejo de toda la dinámica familiar que existía probablemente desde hace muchos años y que en muchas familias es lo que sucede también. Qué buen punto, luego lo comento un poco yo. Elena, cuando quieras. Perdonad que haya apagado la cámara, pero es que me está yendo mal la wifi, creo que así me va a ir un poco mejor, ¿vale? Que yo la verdad que con esto que estás comentando, Juan Carlos, ahora mismo de el final, pero más en torno a cómo reacciona la abuela y las tías que le recriminan eso, sobre todo yo me quedé, que además es que creo que lo marqué, pero bueno, con el momento en el que le preguntan las tías a Juan, ¿tú no crees que esto fue así? Preguntándole si de verdad ha sido la propia abuela quien les ha hecho así a los hijos, bueno, la madre a los hijos, y él le termina gritando, sí, claro que tienes tú la culpa, o sea, hasta él, que está el pobre también fatal de la cabeza, se da cuenta de que la madre tiene que ver en eso y bueno, yo sinceramente, ves que esto en mi familia lo he visto muchísimo, o sea, que hasta qué punto los hijos, o bueno, pues concretamente, por ejemplo, en mi familia, pues sí, los padres o los tíos son de una manera por cómo les han tratado sus propios padres, ¿no? Y luego, hablándolo en mi familia, lo que te dicen es, por ejemplo, pues esto, mi abuela, que yo al final me decía una vez, hablando, yo todo lo que he hecho y todas las decisiones que he tomado han sido pensando porque de verdad creía que iban a ser lo mejor para mis hijos. En ningún momento creía o pensaba que esto iba a acabar de una u otra manera o iba a ser perjudicial para mi hijo. Y yo creo que esta pobre abuela en el libro lo que le pasa es eso, que al final pues supongo que como cualquier madre toma las decisiones que cree que va a ser mejor para sus hijos, pero bueno, pues le salió el tiro por la culata y vamos, pues acabó mal la historia. Y luego también pues eso, lo de, me dio mucha pena la escena en la que la abuela quiere subir a ver al hijo, no sé, dije, uff, es que tiene que ser muy duro, claro, y cómo no le vas a permitir a una madre despedirse de su hijo así. Pero bueno, sobre todo porque al igual que nosotros a lo mejor no entendemos por qué se suicida, imagínate la madre cómo lo tienen que entender. Es que no tienen que entender nada, claro. Qué bueno todo lo que habéis dicho ahora y también la relación con las propias familias y eso, los padres, o aquí la madre, la abuela concretamente. Quiero comentar dos puntos. El primero, cómo ella cree que está haciendo lo mejor y en su época lo mejor era educar a Angustias de una manera y a Román y a Juan de otra, totalmente diferente. Y lo que, claro, seguramente no se esperaría en la vida, como tampoco pasará ahora, es que eso se la fuera a echar en cara en algún momento. Pero mi madre me lo dice, mi madre, que es la quinta hija de mis abuelos, la última mujer, pues lo típico, que a lo mejor fue un poco de rebote, este tipo de cosas, porque ya tenía muchos años sus hermanos, y el trato que se le dio a los hijos, a los varones, con respecto a las hijas, fue completamente diferente. Lo de estudiar, de oportunidades, este tipo de cosas. Pero lo podrían haber hecho mejor mis abuelos con respecto a lo mejor es lo que hacía todo el mundo, y todo el mundo daba pues los hijos a un sitio, las hijas a otro, y a ver cómo se desarrollaba. Y luego, lo que has dicho tú, Juan Carlos, que me parece un punto muy grave y en el que yo no le había prestado atención, es que los hijos, los propios hijos, incluso Juan, le vayan a echar en cara esas cosas a su madre a esa edad. Y claro, ¿cómo te tienes que sentir como una abuela ya, la pobre, que tiene poca energía, que está ahí en los últimos coletazos de su vida, que tú has intentado hacerlo lo mejor posible y que te vengan con... Es que lo que nos has hecho, lo que nos has provocado ha sido tu culpa. Tiene que ser algo como súper fuerte, porque además ya no le puedes poner remedio porque no tienes ni la energía ni los medios, y te toca comerte ese sufrimiento, que esto es lo típico que yo pienso, que es mejor callarte, ¿no? Que a lo mejor tú piensas, pues a lo mejor mis padres o mi tío, no sé quién me hizo algo, pero si no lo has dicho en el momento en el que se podían arreglar las cosas, cuando ya todo está tan mal y en los momentos de crisis, solo echa más leña al fuego, y todo ese sufrimiento del silencio, el silencio tan propio femenino de esta época,
en el que no se podía decir nada y nadie tenías para que te escucharan tus propias penas, pues esa abuela, ¿cómo se quedará ahí? Me has dejado ahora pensando, ¿y con quién se va a desahogar esa persona? No, no es Andrea, no tiene a su amiga con la que puede ir a liberarse, no, se va a quedar en esa misma casa, como no se ponga a hablar con los muebles, pues se tendrá que comer esa pena ella sola, la verdad. Y bueno, yo ya he hablado de todo lo que quería hablar. Si tenéis algún otro tema que no hemos tratado, es el momento de que lo saquéis y lo comentamos. O si no, vamos terminando ya, como queráis. No sé si no hemos comentado algo relevante, Juan Carlos. Yo nada más añadiría que el desenlace uno se lo esperaba y la sorpresa viene por Ena. Me parece que yo cuando empiezo a leer, de hecho, este autor que a ustedes tanto les gusta, que estoy leyendo el libro sobre cómo escribir ficción, se llama Brandon Sanderson. Dice que una buena novela en el primer capítulo tiene que decirle a uno de qué va el libro. Entonces, cuando uno lee este libro, en el primer capítulo uno sabe de lo que va, pero no te dice el final. Aquí sí, yo decía, esto va a terminar bien, porque no veo que sea una novela trágica, pero la sorpresa la da Ena, me parece. Entonces, creo que ahí la autora hace un juego interesante, porque la protagonista yo sentía que sabían lo que iba a terminar, no fue para mí una sorpresa lo que termina, pero lo que hace Ena sí fue una sorpresa. Entonces, creo que ahí juega con eso la autora. Entonces creo que tiene los dos componentes. Un buen primer capítulo que te dice por dónde va la novela, pero un final inesperado, aunque no de la protagonista. Yo creo que este es un recurso así señalado desde el estilo literario que hace que esta novela también sea tan... Claro, que un lector que se para a leerla y no le dé más vueltas, pues ya está. Pero claro, un crítico que diga, madre mía, a lo mejor en esa época que una novela hiciera este giro que no te esperas con otro personaje secundario de repente, pues no era lo más normal o fue novedoso en su momento, o al menos en castellano, y por eso también supongo que la fama de esta novela viene de todos esos críticos literarios o personas acostumbradas a leer que dijeron, oye, de verdad merece la pena, y creo que consigue convencer tanto al público general, que a lo mejor no le preocupa mucho esto, y también al público a lo mejor más especializado, que no creo que haya ninguno de los que estamos aquí dentro de ese público, pero que consigan ver en la novela que sea redonda, ¿no? Que se cumpla y que luego, pues eso, autores ahora bestsellers totalmente como Brandon Sanderson identifiquen ciertas cosas que ocurren en esta novela, que supongo que no es que se la haya leído, pero que es lo que ocurría, ¿no? En las novelas de verdad que merecen la pena, pues pasan ciertas cosas que hacen que, como en la música, ¿no? Que se compone utilizando ciertos acordes siempre para que a todos no son igual, pues en las novelas tienen todas una forma para que cuando empecemos a leer, pues no digas, uff, abandono este libro totalmente o esto es una absoluta locura o no me quiero enfrentar a ello, ¿no? Elena, cuando quieras. Y nada, yo comentar que me ha recordado también a lo que decíamos al principio de los olores, que al principio de la novela hay como un par de escenas en que está Andrea con Román y Román está tocando la música y que me gusta mucho cómo describe lo que siente ella por la música y bueno, no sé si estaría como hablando, es que vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que para escribir que un personaje piense eso de la música es porque tú lo sientes así de la música. Es que si no me parece como imposible que seas capaz de imaginarte eso. Y me gustó muchísimo porque, no sé, nunca había leído nada así de cómo se siente la música y cómo puede llegar a percibirse una persona y lo bonito y a la vez es como, no sé, es que lo veo como algo invisible. Claro, la música no se ve, pero no sé muy bien cómo explicar esta sensación, pero lo tengo marcado y dije, wow, es que es así como se siente la buena música. La música, vamos, a mí, por ejemplo, me transmite eso, la música clásica o una guitarra acústica, algo así, que sea como precioso. Y además a todo esto, que es un punto súper interesante y que yo, por ejemplo, lo había remarcado, es que, claro, en nuestra época actual, bueno, es que ya en los 70, 80, cuando empiezan todos los cassettes y la gente puede, bueno, todas las casas supongo en las que vivimos, o la mayoría tendrán discos todavía, tendrán incluso cassettes, de cómo nuestra relación con la música ha cambiado tantísimo que antes, en la época de este libro, era evento fundamental ir al teatro o ir a escuchar música
porque no se podía hacer en ninguna otra parte. Ahora, como tenemos la posibilidad de yo ahora voy a cerrar esta reunión y me puedo poner música 5 horas seguidas, como que a lo mejor hemos perdido un poco esa conexión, esa relación, pero claro, lo que dice Andrea es que ¿cuántas veces al año tenía Andrea la posibilidad de escuchar música en directo? De alguien que lo hiciera realmente bien. ¿Cuánta gente existía así a tu alrededor en la clase baja que tuviera una guitarra siquiera? O que tuviera la capacidad, que alguien le hubiera enseñado. Como esa tradición musical de aprender por la copia y porque alguien tenía una guitarra en tu casa y al final acabas tocando unos acordes y te acaba gustando. Y encontrar ese entretenimiento ahí. Yo tengo un amigo que su padre pues ahora tiene 70 y tantos años y toca la guitarra todos los días de su vida, a lo mejor 3 horas, pero lleva haciendo eso 40 años, porque encuentra en la guitarra lo que es la vida, básicamente. Eso es lo que más le gusta hacer en el mundo, más que cualquier otra cosa, tocar la guitarra. Y recuerdo, es que ahora me ha recordado a este momento tal cual, Elena, un día que le dije, oye, que yo que soy músico, quiero escuchar un día a tu padre. Y estoy escuchándole media hora y lo que transmitía es muy parecido a lo que ocurre en este libro, la capacidad de meterte dentro de una obra y decir, madre mía, es que esto es la música y que no se puede comparar en nada con mi música de auriculares cuando estoy escuchando algo mientras lavo los platos. Es que no tienen nada que ver, es como una experiencia completamente diferente. Y sí, qué buen punto, la verdad, esta descripción de la música y lo que nos transmite y en esa época más, pues muy interesante. Muchas gracias por traerlo. ¿Alguna cosa más que se nos haya quedado por ahí? Por favor, si son cosas tan interesantes como las que acabáis de decir, no os las dejéis ahí, que son interesantes seguro y nos hacen ver de otra forma el libro. Bueno, pues si no, lo podemos dejar por aquí. Muchísimas gracias a los que participáis en esto activamente. Bueno, a Elena, Enrique, José y Juan Carlos, que habéis hablado hoy concretamente, y a los que estáis por aquí, a Nicole, Andrés, Adrián, a Gerardo, que siempre, o sea, me suenan mucho las caras y la foto de perfil, vaya. Y agradezco también que aunque no estéis aquí hablando, estéis escuchando y que os interese esto de escucharlo en directo, me parece algo muy bonito, la verdad. Y más cuando pasa el tiempo, ¿no? Que claro, el primer club de lectura es como la novedad y que es más fácil apuntarse, ¿no? Y este tercero ya, no sé, como que yo también me siento mucho más cómodo y ya la sensación de conoceros un poco más y esperar, querer saber vuestra opinión me parece algo súper bonito. Juan, si quiero concretamente, en el último estuvimos, creo que Elena, Enrique, José también estaba, Juan Carlos, tú creo que no estuviste y no sé quién más estuvo, que estuvimos hablando mucho y fue súper agradable y hoy lo esperaba, digo, ojalá se puedan conectar y que Juan Carlos haya vuelto, ha sido una alegría verte ahí con tu fondo como la última vez y que podamos charlar del libro otra vez. Así que nada, mi más profundo agradecimiento por vuestro tiempo, por participar y porque me apoyéis en este club de lectura. Juan Carlos, cuando quieras. No, muchas gracias, muy feliz de haber regresado. Yo creo que lo que te iba a sugerir es que tal vez la encuesta de la fecha la podías lanzar con más anticipación, porque entonces uno se organiza y se para. Es que esta era como una semana antes de la primera fecha, entonces si uno sabe que ya la fecha está elegida con suficiente anticipación, uno creo que maneja mejor la agenda, pero bueno, es una sugerencia nada más, pero por lo demás... No, mira, y es que además, es que eso a mí no me cuesta nada, o sea, puedo hacerlo no mañana, pero estos días, esta primera semana, es decir, en junio, ¿qué día? Lo dejamos ya fijado y es verdad que así te puedes organizar y más ahora si llega el verano, al menos en España, que la gente pues tiene ahí más viajes y tal, pues puedes decir, oye, pues justo este día, si os apetece estar, pues lo tengo, aunque sabéis que, bueno, se va a grabar, pero bueno, sí, es una buenísima idea y esta vez las he lanzado creo que sobre el día 15 o así también. A mí me da la sensación de que era para como no meter tensión y prisas, pero es verdad que es una estupidez porque quien quiera venir va a venir y si lo tiene pensado desde antes y fijado en su calendario, pues va a ser mucho más fácil. Incluso para mí el poder organizarme a 3 semanas vista de, bueno, pues este domingo pues estoy haciendo esto y lo tengo que hacer. Muchas gracias por la apreciación. Dime, José. No, brevemente también quería agradecerles a todos y a vos, Néstor, más que todo por sugerir libros tan buenos y que merecen la pena ser leídos. Siento que hasta ahora los 3 que hemos leído han aportado algo, al menos a mí, así sean libros que son novelas,
de alguna forma u otra aportan una perspectiva interesante en muchos temas. Entonces, sí, muy contento de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Y el libro al final lo decidís vosotros. De hecho, le quiero dar una vuelta con respecto a ver si hay algún mes que yo me leo el libro con vosotros, porque claro, yo no estoy teniendo la experiencia en directo porque me lo leo antes para hacer los apuntes, pero quizá podríamos plantearnos leernos un libro, o sea, una encuesta completamente abierta en el que se plantee un libro que a lo mejor yo no me haya leído para que lo propongáis vosotros y bueno, yo me lo puedo leer estos primeros días del mes y preparar una serie de apuntes o algo para que también haya, pues a mí me gusta hacer eso y por si a alguien le sirve y lo podemos establecer así también porque también me gustaría que conoceros yo, porque al final esto es en base a mis experiencias, pero esto me gustaría que se abriera a libros que habéis leído vosotros oye, es que ha salido un libro hace un par de años y no lo ha leído nadie, pero a mí me han dicho que es muy bueno, pues vamos a leérnoslo y seguro que es muy enriquecedor también. Así que esto en junio ya no, pero yo creo que en julio, que yo voy a tener más tiempo para leerlo y hacerlo así, pues abriré, lo tengo que pensar para que no sea cada uno propone uno y entonces no sale ninguno, pero intentar hacer un post en el que intentemos recopilar una serie de libros y el que más los pondré en una encuesta y nos leemos ese. Yo incluido también y lo hacemos así. Muchas gracias, José, también por tu apreciación. Y nada, de nuevo, mi más sincero agradecimiento. Espero que los que estén escuchando esto en diferido les haya parecido una conversación tan agradable como me ha parecido a mí, en la que descubro tantas cosas nuevas de los libros que me parece increíble. Yo que además leo estos libros intentando analizarlos mucho, hay miles de cosas de las que no te das cuenta y que salen en conversaciones y por eso creo que los clubs de lectura son tan valiosos y yo que tengo con mis amigos también que nos leemos un par de libros al año, es que a lo mejor estamos hablando 5 horas porque claro, es un libro cada 6 meses y nos da para hablar, es que podemos estar infinito y cada uno tiene su punto de vista y llegamos a temas maravillosos. Bueno, que muchísimas gracias. Que paséis un buen día o una buena noche, depende de donde estéis. Y nos vemos en la próxima. Y los apuntes de Natalia Gisburg mañana los tenéis ya en la parte del club de lectura y todo eso. Y este vídeo también. Hasta Bueno, luego. hasta luego, hasta luego. Muchas gracias por participar. Gracias, Néstor, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao.